Buenos días, soy el teniente médico Santiago Meyer, soy residente de primer año en el servicio de cardiología del Hospital Militar Central y continuando con el módulo de síndrome coronario agudo, el día de la fecha vamos a hablar de los inhibidores P2 y 12. Para hablar de estos tenemos que entender que son receptores que se encuentran en las plaquetas, músculo liso y cerebro, principalmente en plaquetas, y son dependientes de distintas cosas, principalmente estos son dependientes de ADP, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando se une el ADP con estos receptores, hay un acople con proteína G, que va a hacer el cambio conformacional de la plaqueta para generar el agregamiento de las mismas. Dentro de los inhibidores de la P2 y 12, del P2 y 12, más conocidos tenemos el ticagrelor, el clopidogrel y el prasugrel. Vamos a hablar dos palabras brevemente de cada uno. El clopidogrel es una tienopiridina de segunda generación. Tenemos que saber que es una prodroga, va a requerir una activación a través del citocromo P450 hepático para convertirse en el metabolito activo y unirse de forma irreversible al receptor P2 y 12. Tiene un retraso de varias horas para tener su pico antiagregante, aproximadamente de 2 a 6 horas. La dosis de carga es 3 gramos cuando querramos hacer algún procedimiento no invasivo, por ejemplo en caso de pasar fibrinolíticos, o 600 miligramos en caso de hacer un procedimiento invasivo. La dosis de mantenimiento es 75 miligramos. Se dice que en dosis estándares tienen menor tasa de hemorragia que el prasugrel o el ticagrelor, y el tratamiento recomendado es por un año. Importante, en caso de que se vaya a hacer una cirugía de revascularización miocárdica o cualquier cirugía, hay que suspender esta droga 5 días antes, ¿sí? Vamos a hablar del prasugrel. También tenemos entendido que es una prodroga, ya que va a requerir activación por el citocromo P450 en el hígado para unirse también de forma irreversible a los receptores. Tiene un efecto de acción antiagregante mucho más rápido. A los 30 minutos se dice que tiene su pico máximo de antiagregación. La dosis de carga es de 60 miligramos. Tiene mayor índice de hemorragias, ¿sí? Por esto es importante conocer la anatomía coronaria antes de pasar esta droga, a menos que sea una urgencia. ¿Por qué? Porque en caso de que nosotros pasemos prasugrel y cuando subamos a hacer una cinecoronografía al paciente se evidencien coronarias que irían para cirugía de revascularización, sería un problema ya que tiene un índice de sangrado bastante importante. La dosis de mantenimiento es de 10 miligramos o 5 miligramos para pacientes mayores de 75 años o que pesen menor a 60 kilos. El tratamiento también se suele utilizar por un año y es importante suspender 7 días antes de la cirugía, como se nombró anteriormente. El ticagrelor es distinto, no es una prodroga, sino que pertenece a las familias de la ciclopentil triazolpirimidina. Es un metabolito activo, ¿sí? Se une de forma selectiva y reversible a los receptores P2 y 12, activándose a través de los receptores también GP2B3A. Como sabemos, tiene un rápido efecto, a los 30 minutos se dice que tiene su máximo efecto antiagregante. La dosis de carga es de 180 miligramos, con una dosis de mantenimiento de 90 miligramos cada 12 horas. Tiene mayor riesgo de sangrado en cirugías asociadas a cirugía no asociado, a cirugía de revascularización. El tratamiento sigue siendo por un año y se suspende 5 días antes de la cirugía. Bueno, ahora vamos a ir un poquito a la evidencia. Tenemos distintos estudios. El primero que vamos a hablar es el estudio Triton-TIMI 38. Es un estudio de la New England que se publicó el 15 de noviembre del 2007 en más de 30 países. Donde se realizó este estudio fue randomizado, doble ciego. La cantidad de pacientes fue de 13.608, con un seguimiento a 6 a 15 meses. Los criterios de inclusión fueron pacientes con angina de pecho estable, con infarto sin elevación del ST, que tengan síntomas menos de 72 horas, un TIMI más de 3, que el ST mida más de 1 milímetro, o que tengan aumento de los biomarcadores que nos hablen de necrosis. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Pacientes con riesgo alto de sangrado, con anemia o trombocitopenia, con algún uso de tenoidínas anteriormente, o antecedentes de patología intracerebral, ya sea ACV, tumores, etc. ¿Cuál fue el endpoint primario de este estudio? Se tomó muerte por causa cardiovascular o infarto y ACV no fatales. El endpoint secundario se sumó trombosis del stent y rehospitalización por evento coronario. Los resultados de este evento, bueno, se evidenció que utilizando el prasugrel versus el clopidogrel, una reducción del evento combinado de muerte, infarto y ACV no mortal del 9,9% para el prasugrel versus 12,1% para el clopi, ambos con una P significativa. Se redujo la incidencia de trombosis del stent, 1,1% o 2,4%.
También se redujo el infarto no mortal, como el buen primario, de 7,3 para prasugrel versus 9,5 para clopi, y se vio que durante el estudio se redujeron aproximadamente 145 infartos. Acá tenemos la curva de Kaplan-Meier, donde se evidencia bien la curva de prasugrel versus la de clopidogrel, y algunas cosas que son importantes también para destacar del clopidogrel, algunas contraindicaciones, que son pacientes, no se puede dar ante pacientes que pesen menos de 60 kilos, que tengan antecedentes de ACV, que sean mayores de 75 años, salvo que tengan antecedentes de infarto o de diabetes. Bueno, vamos a hablar de otro estudio, ahora vamos a hablar del estudio Plateau, es un estudio que se publicó el 10 de septiembre de 2019, también de la New England, fue un estudio randomizado doble ciego, el N de paciente fue 18.624, con un seguimiento a 12 meses. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Bueno, fueron pacientes con síndrome coronario agudo, sin elevación del segmento ST, que tengan cambios en el electro, que sean mayores de 60 años, que tengan infarto previo o cirugía de revascularización previa. Los criterios de exclusión de este estudio fueron pacientes que tengan contraindicaciones para recibir clopidogrel, que hayan recibido fibrinolíticos en las últimas 24 horas, que tengan necesidad de anticoagulación, riesgo de bradicardia, o que estén utilizando otro inhibidor selectivo, el citocromo P450, que haga interferencia con nuestra medicación. El endpoint primario fue muerte por causa cardiovascular o cerebrovascular y muerte por cualquier otra causa. El endpoint secundario se utilizó sangrado mayor o menor siguiendo la escala TIMI. Los resultados de este estudio, ¿cuáles fueron? Bueno, se observó que había una reducción en pacientes que tomaban ticagrelor versus clopidogrel del evento combinado de muerte, infarto y ACV, teniendo un 9,8% para el TICA versus 11,7% para clopidogrel, con una P significativa. Se redujo la incidencia de trombosis del stent, 1,3 versus 1,9%, y reducción también de muerte por otra causa, como vemos en el endpoint primario, de 4,5 versus 5,9%, ambos con P significativa. Acá vemos la curva de Kaplan, donde observamos bien en el eje X el tiempo de 12 meses, donde se observa una disminución en la curva del ticagrelor versus la del clopidogrel. Este estudio tuvo algunos efectos adversos en pacientes que tomaron ticagrelor, que fueron principalmente mayor incidencia de sangrados, sangrado mayor o menor, tuvo mayores incidencias de arritmias ventriculares, y se describió también en todos los pacientes que tomaron ticagrelor, tuvieron un aumento de disnea a lo largo del tiempo del estudio. Y el último estudio del que vamos a hablar el día de la fecha, el estudio Pegasus TIMI 54, es también del grupo TIMI, que fue publicado en mayo del 2015, ¿sí? Es un estudio también de la New England, y vamos a ver que también es randomizado doble ciego. El N de paciente fue de 21.162 pacientes que se siguieron a 33 meses. Los criterios de inclusión eran similares a los anteriores, son pacientes de más de 65 años, diabéticos, que tienen enfermedad de múltiples vasos, que tengan infarto alejado, que llamamos esto, infarto de más de 1 a 3 años, y que tengan clearance menor a 60. Los criterios de exclusión fueron historia de ACV de tumor, pacientes con discrasias sanguíneas, con diálisis o enfermedad hepática, pacientes con sangrado gastrointestinal o cirugía mayor, pacientes con riesgo de bradicardia, o que también estén tomando otro inhibidor selectivo del citocromo P450. El endpoint primario de este fue muerte cardiovascular, infarto o ACV, y el endpoint secundario fue la utilización de fibrinolisis en infarto o sangrado mayor. Los resultados de este estudio fueron la reducción del evento combinado de muerte, infarto y ACV a 3 años, obteniéndose 7,85 para pacientes que tomaban ticagrelor de 90 miligramos versus pacientes que tomaban 7,7 de ticagrelor 60 miligramos versus placebo de 90. Perdón, me olvidé de comentarles, el estudio lo que evidenció, lo que trató fue la toma de ticagrelor en distintas dosis, 90 miligramos, 60 miligramos y placebo, en contexto de pacientes que tomaban todos aspirina en dosis mínimas. ¿Sí? Así que acá vemos la reducción de 7,85 para 90 miligramos, 7,77 para 60, que es muy similar, y 9,04 para los pacientes que tomaron placebo. También se redujo la tasa de infarto de 4,4 para 90 miligramos, 4,5 para 60 miligramos y 5,25 para los pacientes que tomaron placebo. Se observó una reducción de la tasa de ACV en ticagrelor de 60 miligramos versus el placebo de 1,47 versus 1,94.
Como positivo de este estudio, bueno, como podemos observar, se encuentra un amplio beneficio en la ingesta en la asociación de ticagrelor versus aspirina. Lo que sí se observó mucho en el estudio es que hubo un riesgo bastante alto de sangrado, ¿sí? Los pacientes sangraron más que tomaron ticagrelor, pero lo que se observó es que los pacientes que tomaron 60 miligramos de ticagrelor sangraron menos que de los de 90. Por esto es importante para entender también que no es importante tener mayor dosis para tener mejoría en el tratamiento, ¿sí? Acá tenemos la curva de Kaplan del estudio, donde vemos claramente la reducción en los que tomaron ticagrelor versus placebo. Y bueno, como conclusión de este estudio, se puede decir que el agregado de ticagrelor asociado a la aspirina a bajas dosis en pacientes con infartos alejados de 1 a 3 años mostró una reducción en la muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio y ACV, a expensas de una mayor tasa de sangrado, volvemos a decir, menor en los de 60 miligramos que en los de 90. Vamos a ver ahora qué dicen las guías. Bueno, la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología de síndrome coronario agudo nos habla de la necesidad de indicación 1A, de tomar aspirina en dosis de carga de 300 a 325. Como indicación 1B tenemos al clopidogrel, como vimos anteriormente, con su dosis de carga de 300 o 600 miligramos y su mantenimiento de 75. Como indicación 1B también el ticagrelor, en pacientes de riesgo moderado o alto, en su dosis de carga. 1B también es el prasugrel, con riesgo moderado alto, luego de conocer la anatomía coronaria, como comentamos anteriormente. Tenemos también el clopidogrel con dosis de carga de 600 miligramos en caso de angioplastía inmediata. Clopidogrel, indicación 1B, en dosis de mantenimiento de 75, en pacientes que no pueden recibir aspirina por cualquier causa, ya sea por sangrado intestinal o por pacientes que no puedan recibir AINES. Y también, bueno, como comentamos anteriormente, pacientes que pesan menos de 60 kilos, se elige el prasugrel en dosis de mantenimiento de 5 miligramos. La Sociedad Europea nos habla acerca de que tiene una recomendación 1A en la administración de cualquier inhibidor potente del P2Y12. Ellos eligen principalmente prasugrel o ticagrelor, y en su defecto, que no se posean estos dos o que haya alguna contraindicación, se indica clopidogrel. Y también se recomienda como indicación 1B la aspirina en dosis oral en cuanto sea posible en pacientes que no tengan contraindicaciones. Esto es principalmente el paciente al alta, cómo se iría post síndrome coronario agudo. Bueno, como indicación 1A tenemos que el tratamiento antiagregante con aspirina a dosis bajas, y también con inhibidores de la P2Y2, es indicación 1A para mantener por 12 meses. Prasugrel o ticagrelor, y en caso de que no se pueda o que estén contraindicados, clopidogrel. Y lo último que nos dice el American College, nos habla de indicación 2A, en pacientes que tuvieron síndrome coronario agudo, ¿sí? La utilización de cualquier inhibidor de la P2Y12, preferentemente ticagrelor antes que el clopidogrel. También como indicación 2A, en pacientes que tuvieron síndrome coronario agudo y que fueron tratados, ¿sí? Con implantación de un stent y no tuvieron complicaciones, que no tienen ni ACV ni AIT, es razonable proponerles el prasugrel antes que el clopidogrel. Y como último, bueno, está no recomendado, contraindicado, es estadio 3, el prasugrel no se debería administrar en pacientes que tienen antecedentes de infarto, de ACV o de AIT. Bueno, muchas gracias. Una clase cortita, espero que se haya entendido. No sé si hay alguna